Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Mi nombre es Orlando Eliel Morán Arana. Soy licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación, catedrático de la Universidad Rural desde hace aproximadamente unos 12 años. Tengo la suerte de estar trabajando ahora de manera virtual con el curso de Historia de la Educación. Me satisface de sobremanera de poder compartir con ustedes esta alegre mañana, un día muy especial que nos ha dado Dios, un amanecer muy fresco y al mismo tiempo pues lleno de vida. Les informo que me siento animado de estar compartiendo con ustedes esta mañana. Ya les decía, tengo la dicha de trabajar en la Universidad Rural desde hace algunos años y he tenido muy gratas experiencias. Quiero primeramente felicitarlos a ustedes por esta carrera que han tomado, ser profesores de enseñanza media, ser licenciados en pedagogía, es verdaderamente una carrera que nos llena de muchas satisfacciones. Quizá siempre cuando estudiamos pretendemos lograr el éxito o de alguna manera pues ser remunerados justamente por lo que hemos estudiado. Sin embargo, el mejor estímulo para el docente, para el pedagogo, para el maestro, es la satisfacción de ver a sus alumnos triunfar. Y yo me siento de verdad satisfecho en la experiencia que tengo en la docencia porque he logrado durante muchos años tener la dicha de ver profesionales que han estado junto a mí un día como niños y ahora como profesionales. Así es que un saludo muy cordial a todos y les motivo a seguir adelante. Decirles que su carrera es muy especial porque nos permite ese intercambio con las personas, ese acercamiento, ese intercambio de experiencias y todo lo que nos conlleva como docentes a sentir también la presencia de nuestros alumnos junto a nosotros, como un día nosotros como alumnos sentimos la presencia con nuestros maestros. Es como repetir la historia y copiar de aquellos maestros que un día nos enseñaron a nosotros unas cosas muy buenas y que ahora podamos nosotros devolverlas a nuestros alumnos. Por eso me siento yo muy feliz, muy contento, animado de estar con ustedes, porque esta es una experiencia nueva para mí. Como ustedes ya lo han de saber y lo han de haber experimentado durante estos últimos 3 años, hemos estado en clases o medio presenciales o semipresenciales de manera virtual. Hemos estado trabajando con el afán de no dejar en el camino lo que ya empezamos. Esa motivación también les hago yo, a no dejar en el camino lo que ya empezaron. Ese inicio, pues, que a veces cuesta, es el que nos va a llevar a nosotros al final. Esto es como escalar una montaña. Es como tomar la iniciativa de escalar un volcán. Sabemos perfectamente que la distancia quizás es larga y el recorrido de repente puede cansar, puede tener obstáculos en el camino. Sin embargo, nuestra misión y nuestro deseo de llegar a la meta nos permite a nosotros ir sorteando poco a poco los obstáculos que nos presenta la vida y en este caso para llegar a la cima de una montaña que queremos escalar. Por eso yo los motivo para seguir adelante y a veces llega el momento en que en el camino observamos hacia atrás y vemos cuánto hemos recorrido y vemos hacia arriba y pensamos cuánto nos falta por recorrer. Entonces, de repente, sentimos el deseo de desfallecer, pero podemos seguir adelante y esa es la misión, esa es la misión. Si caemos, levantémonos y con más impulso retomemos el camino que ya hemos iniciado. Estamos iniciando nuestra carrera, estamos iniciando el curso y yo deseo que todos los que estén conectados el día de hoy, los que tengan acceso a esta clase el día de hoy, los que están pendientes de su celular, de su computadora, de lo que tengan de su medio para poderse conectar el día de hoy, que al final de cuentas yo pueda ver los resultados cuando a mí me den las hojas para firmar de su curso ganado todos y yo me sienta satisfecho de que todos los que empezaron, todos terminaron.
Yo sé que no es fácil. Yo estuve ahí también. Estuve un día en el aula. Yo sé que cuesta, pero pongamos el esfuerzo. Quizá algunos tengan otras dificultades, tengan muchas dificultades. No conozco su situación. Lamentablemente no nos permite tener una clase presencial, no nos permite conocernos. A mí me gustaría, hubiera querido tenerlo siquiera un día en una clase conmigo para estar alegre. A esta hora estuviéramos danzando, a esta hora estuviéramos jugando, a esta hora estuviéramos animados iniciando esta clase, porque eso es lo que me gusta. Yo me hice docente porque me encanta. Yo soy profesor porque adoro la educación. Soy pedagogo porque me encanta la investigación. Por eso yo los motivo a ustedes. Yo no sé los obstáculos, como les decía, que ustedes habrán de sortear para seguir adelante. A lo mejor en este instante les ha costado conectarse, los medios digitales están muy difíciles, están de difícil acceso, quizás no tengan algún problema familiar, quizás tengan otra situación que cumplir el día de hoy, sin embargo, están haciendo el esfuerzo por estar ahí. Y eso es lo que cuenta en educación, eso es lo que cuenta en la pedagogía, eso es lo que cuenta. El esfuerzo que hacemos para realizar nuestras tareas, lo que nos cuesta. Quiero contarles también que aparte de que soy pedagogo, soy licenciado en pedagogía y comparto con ustedes mi experiencia y lo digo con humildad, también sigo estudiando a mi edad. Yo estoy pendiente siempre de la educación. Estoy llevando un curso de educación inclusiva. Acabo de finalizar un diplomado en dislexia. Mi intención es siempre proveer a la educación lo que yo aprendo. Y quiero decirles que como maestros, como pedagogos, nunca dejamos de aprender y nunca dejamos de enseñar. Y en la vida misma así es. Todo ser humano, desde que nace, empieza a aprender y hasta que muere, deja de aprender. Deberíamos de hacer lo mismo con la enseñanza. Enseñar hasta el último día de nuestra vida. Y ese es mi deseo. Yo los motivo, les saludo muy cordialmente. Es una manera de saludarlos y espero que todos estén bien. Si pudiéramos compartir, les pediría que levantaran su manita, que levantaran su dedo pulgar en señal de presencia. Sin embargo, en esta modalidad, yo soy el que tengo que estar hablando. Ustedes me van a conocer a mí, pero yo a ustedes solamente que vean sus fotos en algún momento les voy a conocer. Sin embargo, este es algo bonito porque tendré la oportunidad de repente de ir a alguna parte del país y ustedes siempre van a reconocer a mí y yo no lo voy a reconocer a ustedes. Pero cuando ustedes me reconozcan, salúdenme, díganme, hola, profe, hola, Licarana. Ahí vamos a estar entonces haciendo un intercambio de conversación y entonces va a ser cuando vamos a poner en práctica lo presencial. Así es que un saludo cordial. El curso es Historia de la Educación y vamos a hacer un recorrido de la historia desde el inicio de la creación hasta nuestros días en cuanto a educación. Vamos entonces a retomar nuestro cuaderno, nuestro bolígrafo. Vamos a preparar nuestros libros de apuntes, todo lo que ustedes utilicen para dar inicio. Espero pues que estén cómodos en su casita. Yo espero que tengan una taza de café de repente, su refresco, que estén animados, que no estén tensos, que estén atentos. Ustedes tienen la suerte de poder estar haciendo, desayunando o disfrutando de un café mientras están conectados. Yo solo tengo que estar impartiendo la clase. Así es que me siento feliz, vuelvo a repetir, de estar con ustedes. Vamos a dar inicio a la clase compartiendo el tema del día de hoy. Les decía, el curso es Historia de la Educación. El código es SH053
semana número 1. El tema principal, características generales de la educación en los albores de la cultura. Mi nombre es Orlando Eliel Morán Arana. Soy licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación. Voy a presentar los objetivos de la clase para que tengamos clarito desde ya qué es lo que pretendemos lograr durante el curso, durante esta semana, durante todos los días que estemos acá, el sábado y domingo, como ustedes saben, pero en este caso, en la semana, en el día domingo. Vamos entonces a presentar el objetivo general, asegurar que el estudiante domine los contenidos pragmáticos de esta asignatura al aprobar el curso. Es el objetivo principal. Yo voy a hacer lo que a mí me corresponde para asegurar que ustedes dominen los contenidos. ¿Cómo los vamos a dominar? A través de la presencia virtual, a través de la conexión virtual, a través de la indagación, de la investigación que durante todas estas semanas yo haré con ustedes. Yo les invitaré a investigar, yo les invitaré a escudriñar, yo les invitaré, les facilitaré la documentación necesaria para que ustedes investiguen, para que ustedes tengan, porque lo único que yo soy en este momento es un guía para ustedes. Les enviaré lo que a mí me corresponde, pero ustedes tienen la otra parte allá de la investigación como buenos maestros y futuros pedagogos al servicio de nuestro país. El objetivo específico, garantizar que el estudiante al aprobar el curso domine las siguientes competencias. Ustedes sabrán de dominar competencias, sabrán de tener que sortear todos los obstáculos que hayan en su educación para lograr las competencias que a continuación les quiero presentar. ¿Cuáles son las competencias que habrán de lograr? Digámoslo como objetivos también. Ustedes tendrán un objetivo en su vida. Ustedes tendrán algo que lograr. En este caso, estas competencias son los que nos van a permitir descubrir si verdaderamente hemos llegado a la meta. El alumno realiza análisis diacrónico y sincrónico de los fenómenos educativos y de las teorías que los inspiran. Vamos a analizar todas las teorías pedagógicas que se puedan que durante la historia han influenciado en la educación actual en nuestro país. En el tiempo anterior, en el tiempo actual, y quizá nos intentaremos trasladar un poquito hacia el futuro de la educación en nuestro país. También alcanza conocimientos plenos del proceso educativo en sus diferentes épocas. Vamos a analizar cómo fue la educación desde el principio de la humanidad, de la creación, los aportes de diferentes culturas, cómo ha ido evolucionando la educación en la historia de nuestro país y en la historia de la humanidad. También comprende el estado actual de la educación en el ámbito teórico, práctico, y lo evalúa como resultado de un proceso histórico. Ya les dije al principio, es un recorrido lento, pero sustancioso de la historia de la educación de la humanidad. Identifica a partir del conocimiento de las instituciones, los hombres, las ideas, las prácticas del pasado educativo. Tendremos la suerte de estudiar a muchos filósofos, teólogos, pedagogos que han influido en la educación. Realiza procesos de evaluación de acontecer histórico de la educación con la finalidad de dar respuestas adecuadas a las exigencias del presente social del ámbito. Vamos a realizar comparaciones evaluativas, a comparar un proceso de un tiempo con otro tiempo y vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Ese es el proceso que vamos a llevar. Para lograr las competencias del día de hoy, para lograr los objetivos del día de hoy,
En esta semana quiero presentarles los temas que vamos a estudiar esta semana. Ustedes tienen la suerte de tomar captura, de poder escribir los temas completos para luego su indagación. Conceptos básicos: educación, cultura, historia, albores. Ese es el tema primero. Luego, características evolutivas de la educación. Importancia del conocimiento de la historia. Características generales de la educación en los albores de la cultura. Primeros educadores de la historia. Temas educativos iniciales. Métodos educativos iniciales en la historia. Eso es lo que pretendemos lograr el día de hoy. Damos inicio entonces analizando algunos conceptos básicos sobre educación. ¿Qué es educación? Si estuviéramos en una clase presencial, le pediría a 5 alumnos que me definan con sus propias palabras qué es educación. Pero como estamos de manera virtual, debo definir lo más sencillo posible este término. Nace del latín educare, que quiere decir guiar o conducir. Porque en tiempos anteriores era el maestro el que guiaba a los alumnos, es decir, el que caminaban junto a él. Recordemos que en el principio la educación era como un seguimiento del maestro, porque el maestro no tenía una aula fija, sino que más bien subía a un promontorio de tierra o en un cerrito o en algo que pareciera más alto para poder explicar su cátedra, para poder explicar su tema o para dar a conocer lo que les quería enseñar a sus alumnos. Entonces los llevaba a la naturaleza, caminaban con él, o sea, él los guiaba hacia un lugar. Por eso nace justamente de ahí el concepto de educación, de latín educare. Una definición que quiero compartir con ustedes es que la educación es el proceso que permite facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que la transfieren a otras personas a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la formación o la investigación. En este concepto que les acabo de leer de educación, no queda absolutamente nada fuera, todo. Desde el principio, cómo se enseñaba en educación a través de la narración de cuentos, de historias, de parábolas. Ya hablaremos del maestro de Jesús que enseñó con un método distinto a través de las parábolas. A él lo seguían los discípulos y él les enseñaba, les narraba cuentos, les narraba historias. A través de la discusión, llega el momento en que es necesario debatir sobre temas determinados. La educación permite la discusión, porque si no hay discusión, de repente solo alguien tiene la razón. Debemos de tener ideas diferentes, por eso se discuten los temas de educación. Decía también que estos principios o todos estos conceptos se transfieren de generación en generación. Una persona se las transfiere a otra. Esto es enseñanza. Nuestros antepasados transferían la información, el papá al hijo, el hijo a su hijo y el otro hijo a su otro hijo. Toda la generación desde el tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, padre e hijo, había una enseñanza en donde se transmitían los conocimientos básicos de la vida. A través del ejemplo también la educación transfiere. Cuando no vemos a una persona bien educada, pues nos está inspirando sus valores, el ejemplo de lo que hacemos, cómo cómo caminamos por la vida, cómo nos desarrollamos constantemente en nuestro trabajo, cómo nos comportamos con nuestros padres o con nuestros hijos.
Ese es parte del ejemplo. Luego viene la formación y la investigación. Nos formamos constantemente, en el caso de nosotros los maestros, los pedagogos, y nos convertimos en investigadores. Ningún pedagogo, ningún licenciado en pedagogía, ningún profesor de enseñanza media en pedagogía, ningún maestro, ningún bachiller en educación puede quedarse sin ser investigador en el campo en donde esté estudiando. A mí me encanta la investigación, a mí me encanta escribir, a mí me encanta estar todos los días aprendiendo. ¿Por qué? Porque mi vocación es la pedagogía. Entonces, educar significa guiar y conducir y compartir los conocimientos que nosotros tenemos. ¿Qué es cultura? Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo o una región. Es lo que identifica a una comunidad social. Cómo es nuestra cultura en cada pueblo, la idiosincrasia de cada pueblo, sus propias tradiciones. El oriente de Guatemala no tiene las mismas costumbres y tradiciones que el norte del país. Ni el sur de Guatemala tiene las mismas tradiciones y costumbres que el occidente. El departamento de Jalapa, a pesar de estar muy cerca de Jutiapa, no tiene las mismas características. Hay cosas que allá le llaman de un modo y acá le llamamos de otro. La cultura de Puerto Barrios no es la misma que Escuintla. Tienen similitud, pero somos diferentes. Entonces, cultura es todo aquello que nos identifica como un patrón que representa nuestras tradiciones, nuestro folclore, nuestras costumbres, nuestra propia forma de ser. Historia. Ya conocemos el término. Es la ciencia que estudia el conjunto de acontecimientos y hechos que pertenecen al pasado. Como ciencia se encarga del estudio del pasado. Eso es lo que es historia. Pero no nos quedamos nada más con aprender y decir, bueno, historia es la ciencia que estudia el pasado y respondemos en una pregunta de examen que de repente nos han hecho. No. ¿Para qué sirve la historia? ¿Para qué sirve? Para conocerla y de lo bueno que la historia tiene, retomarlo y ponerlo en práctica. Y lo malo que tiene la historia, resolverlo y no volverlo a hacer. La historia siempre tiene sombras, tiene luces, pero al final de cuentas es nuestra historia. Pero nosotros somos como los responsables al final de cuentas de cambiar la historia si de repente no está bien. ¿Y sobre quién recae esta gran responsabilidad? Ya nos dimos cuenta cuál es el papel fundamental de nosotros como docentes, como maestros, como profesores. Es cambiar la conducta. Porque educar también es cambiar la conducta de las personas. Ese es el papel de nosotros. Cuando alguien falla, dicen, es que los maestros que tuvo fueron los malos. Pero cuando alguien triunfa, nunca dicen el maestro que tuvo fue el que lo hizo ser grande. Entonces, nuestra responsabilidad es muy grande de tratar de mejorar la historia. Conoceremos históricamente procesos que de repente causaron indignación en la sociedad en su momento. Conoceremos sobre la Inquisición, un método también que se utilizó durante un tiempo en contra inclusive de la educación o del conocimiento. Conoceremos también un poco sobre la guerra de las cruzadas. Conoceremos un poco sobre las guerras mundiales. Conoceremos también algo sobre el conflicto armado interno en nuestro país. Entonces, eso es historia. ¿Lo conoceremos para qué? Para que nosotros no repitamos la historia y si se cometieron errores, poder enmendarlo. Quise colocar este término albores como de repente para visualizar lo que vamos a trabajar durante este curso. El término albor se emplea para nombrar a la albura, o sea,
la blancura absoluta ideal. Cuando hablamos de albura nos referimos a algo bien blanco o muy blanco. Como ejemplo, la nieve o las nubes que vemos, sumamente blanco. Pero se le llama albor a la luminosidad del amanecer o al inicio de algo. El concepto también se utiliza en plural como albores. Entonces, quise desarmar el título de esta semana en sus palabras para que lo pudiéramos analizar una por una. Entonces, ¿qué vamos a estudiar durante este curso? La historia de la educación en los albores de la cultura. La historia de la educación en el inicio de la cultura, en el inicio de la humanidad, en el inicio de la creación. Algunas características evolutivas de la educación. Vamos a estudiar por separado las etapas de la evolución histórica de la sociedad en general. Todo el devenir histórico con las comunidades primitivas, la sociedad esclavista, la sociedad feudal, la sociedad actual, a nivel mundial, a nivel general. Pero también lo vamos a trasladar a la historia, a las etapas de la evolución histórica de la sociedad guatemalteca, comunidad primitiva de los mayas quichés, etapa esclavista en su fase doméstica en los pueblos, sociedad guatemalteca hasta nuestros días. Y también la etapa feudal, la época de la colonia. Las etapas de la educación guatemalteca según el método de las unidades culturales, la educación de los pueblos mayas y maya quiché, la educación en el periodo esclavista, la educación durante la colonia en Guatemala, inicio de la vida independiente, la reforma liberal, la educación durante la década de 1944 a 1954, que es la época de la revolución, la educación desde 1954 hasta la fecha, hasta el 2022, hasta donde estamos el día de hoy. Por eso va a ser un recorrido interesante poder escudriñar todos estos acontecimientos. Vamos a tratar un poco sobre la importancia del conocimiento de la historia de la educación. La historia de la educación se convierte en una posibilidad de retornar con perspectivas contemporáneas a las formas primigenias y posibilitadoras de los discursos y las prácticas pedagógicas antiguas. Asimismo, permite a las nuevas generaciones mostrar cómo se configuró lo que hoy entendemos como la educación, como lo educativo y pedagógico. ¿Por qué estudiamos entonces la historia? ¿Cuál es su importancia? Quise colocar un par de imágenes sobre las prácticas primitivas de educación. Alguien tocando un par de piedras y un par de personas trasladando un venado que cazaron en el bosque. Ese es el principio de la educación. Así inicia la educación, con pequeñas prácticas caseras que fueron parte de su pensum de estudio en aquel tiempo. ¿Por qué lo estamos analizando? Porque posibilita retornar a las perspectivas contemporáneas, a las formas primigenias y posibilitadoras de los discursos y las prácticas pedagógicas. O sea, nosotros aprendemos del pasado esas prácticas, si se quiere, rudimentarias de aquel tiempo, que todavía siguen vigentes en la actualidad. La evolución de la educación a través de la historia ha influido en el avance y progreso de las personas y sociedades. Sin duda, ha sido evolutivo y ha mejorado nuestras condiciones de vida en las distintas sociedades. Ha definido la identidad de los pueblos, han hecho fortalecer su propia cultura, han aportado mejor futuro económico, social, político, cultural y avances tecnológicos. En el devenir del tiempo, la historia
ha ido en su recorrido, dejando rasgos de desarrollo que hasta este momento los estamos compartiendo. Características generales de la educación en los albores de la cultura. Vamos a recorrer la edad antigua. El inicio de la educación humana a través de la cultura. Las primeras tribus tallaban imágenes o signos en piedra, básicamente sobre figuras animales en alusión a la cacería antes de la invención de la escritura. Ahí hay un panorama de imágenes. Vemos a una persona iniciando a hacer fuego con dos piedras. Luego más adelante ya se ha logrado el fuego, ha ido evolucionando y más adelante ya están en la cacería. Para cazar un venado había que llevarlo a su lugar donde vivían y luego preparar un fuego. Pero antes de descubrir el fuego hubiera sido distinto. Entonces, la necesidad de desarrollo nos obliga a aprender cosas. Yo siempre me he preguntado si no hubiera esa iniciativa de no conformarnos con algo. Las personas conformistas no deberían de ser así. Nunca deberíamos conformarnos con llegar a algo. Siempre debemos de seguir adelante. Porque imagínense, si nuestros hermanos primitivos se hubieran conformado con vivir en cavernas, todavía estuviéramos viviendo en cavernas. Pero siempre hay alguien que desarrolla. Ahí entonces se descubre el fuego, ponen en práctica el fuego, inician una serie de conocimientos y de enseñanzas que luego la llevaron a la práctica y se las enseñaron de generación en generación. Luego viene la edad antigua clásica. La educación era rígida y fuerte. Era impartida por el padre hasta los 7 años. Después ingresaban a un internado donde eran entrenados para la milicia. A los 18 años ingresaban al ejército y función era la de proteger al Estado. A los 21 años eran considerados ciudadanos y podían ejercer cargos públicos. La educación en ese tiempo, entonces, en la edad antigua clásica, era rígida, era exigida. Siempre no se perdía el concepto de que los padres enseñaban a los hijos hasta los 7 años, como en la edad primitiva. El padre le enseñaba los conocimientos, le pasaba la información y ellos aprendían. Luego, en la edad antigua clásica, seguían siendo los padres los que daban la primera educación hasta los 7 años. Pero después eran ingresados a un internado. Los metían a una escuela en donde deberían de quedar ya permanentemente como parte del Estado, como que eran entregados al Estado para su educación, pero eran entrenados para la guerra, para la milicia. Los metían para que fueran preparados para ir a pelear y para ir a defender a su Estado o a su país. Entonces eran entregados. Generalmente eran los niños varones los que iban a formar parte de este grupo. A los 18 años ingresaban al ejército, después de que de los 7 a los 17, o sea, 10 años de preparación para la guerra, ahí les enseñaban las técnicas de cómo utilizar una espada, cómo colocarse un escudo, cómo colocarse un uniforme o algo para defenderse, cómo usar diferentes armas. Esas eran las asignaturas. Educación física, cómo pelear, cómo defenderse. Y luego que ya estaban preparados, los mandaban al ejército y del ejército a la guerra. Hay tantos antecedentes históricos en películas muy famosas que podemos ir observando. Ahí las podemos indagar y conocer sobre cómo fue la historia de la educación y sobre las guerras en aquel tiempo. La Edad Media. La educación en la Edad Media se impartía inicialmente en las escuelas de los monasterios y se centraba exclusivamente en aquellos que iban a formar parte del clero.
Cuando hablamos de esto es cuando ya la iglesia empezó a tomar parte en la educación. Quizá hubieron algunas quejas de que por qué solo el ejército los mandaban. Necesitamos también la iglesia, y la iglesia empezó a meterse en el Estado y empezó a reclamar algunos derechos que también ellos necesitaban un ejército de clérigos. Entonces formaron sus monasterios o escuelas para formar sacerdotes o religiosas en aquel tiempo. Entonces empezaron a preparar los que querían ser sacerdotes y los que querían también formar parte del ejército, o los que se querían quedar de repente, inclusive como esclavos. Lógicamente los conocimientos que recibían estaban muy vinculados con la iglesia. En la Edad Media la educación estaba un poco más inclinada a enseñar sobre asuntos religiosos, a entender la Biblia, a buscar la forma cómo enseñar la Biblia y para que la entendieran. Aprendían nociones de liturgia, oraciones y cursos de Biblia. Hubo significativos avances a través del cristianismo. El cristianismo aportó sin duda mucha educación desde aquel tiempo, porque fortaleció las ideas y la presencia de los cristianos y las enseñanzas de los cristianos también fortalecieron, porque seguían la pedagogía de Cristo y la fórmula de las parábolas como un método de enseñanza que se practicaba en la era cristiana, o sea, en el tiempo de Jesús. La etapa del Renacimiento. La educación en el Renacimiento fue un sistema que estuvo organizado en función de las necesidades de la iglesia. El profesor leía y recurría a pocas fuentes, pero la estructura seguía siendo la del sistema medieval. Se seguía como practicando el método de enseñanza de la época de la Edad Media, en donde era la iglesia la que imponía el conocimiento, o la que enseñaba, o la que se encargaba de la educación. Pero hubieron algunas especies de rebeldías en ese tiempo del Renacimiento, en personas que no mucho estaban ligadas a la iglesia, y empezaron como a ir en contra de algunos principios. Y ahí surgió también la época de la Inquisición, en donde aquel que no estaba de acuerdo con la iglesia era sometido a un tribunal de Inquisición, en donde se le condenaba inclusive a morir. Se le condenaba a morir quemado, a morir guillotinado o a morir ahorcado, dependiendo cuál fuera la causa. Entonces, la mayoría de personas que sobresalieron sobre el Renacimiento tenían como su influencia hacia la iglesia. Por eso es que la mayoría, sus trabajos fueron encaminados a pintar o a escribir o a diseñar en torno a la cultura religiosa. Recordamos también que floreció la pintura, la escultura, la escritura, la música y otros. El Renacimiento influyó mucho en el deporte a lo largo de la historia, contribuyendo con la educación física y la medicina deportiva. Hubo muchos filósofos que demostraron que el deporte era saludable y que ayudaba, por supuesto, a la salud. De esa cuenta que desde entonces inicia como la educación física como una materia a practicar, como una asignatura a llevar. Durante el Renacimiento floreció la pintura, decía. No podemos olvidar y ni podemos dejar por un lado a Leonardo da Vinci, creador de la Mona Lisa. Quise ejemplificar esta diapositiva justamente con la pintura de la Mona Lisa. Históricamente conocemos lo que significa la Mona Lisa para la pintura a nivel mundial, y fue justamente en la época del Renacimiento como cuando nace. También tenemos un ejemplo de la escultura, que es la siguiente imagen, y tenemos un ejemplo de la danza, y tenemos también ejemplo del deporte. En aquel tiempo los deportes eran violentos, era una lucha entre espadas. El que ganaba pues era el que recibía la medalla de oro.
y el que inclusive hasta moría. Era un espectáculo inclusive de muerte, de gladiadores, en donde de repente preparaban a gladiadores exclusivamente para ir a morir y para ir a divertir a la gente en aquellos tiempos también. Entonces, el renacimiento, del renacimiento para acá, es como que empieza a cambiar un poco la educación con la influencia de la pintura, de la escultura, la escritura y muchas cosas más que nos aportaron estos grandes pensadores. La etapa moderna. Los estudios en la época moderna se basan en la repetición y la memorización de los contenidos, por lo que las aulas no necesitaban mucho acondicionamiento, eran frías y contaban con pocos materiales. Se encontraría un cartel colgado en la pared para que las lecturas, abecedarios, silabarios y cartillas se pudieran ver. En esa época se dio la invención de la imprenta. Quise colocar en esta diapositiva nada más la imagen de la imprenta, pero recordemos que es cuando empiezan en esta etapa y la siguiente, la época de los inventos. La época del invento del automóvil, de la locomotora, de muchas cosas más, de muchos inventos más, que dicho sea de paso, ya Leonardo da Vinci los había diseñado en aquel tiempo y que ahora se estaban poniendo en práctica. Podríamos decir que empieza a nacer la revolución industrial, empieza el crecimiento de la sociedad desde el Renacimiento para acá, empiezan a crearse inventos, empiezan a dar vuelta a los molinos de viento, empiezan a crear pequeñas formas de desarrollo que no costara mucho en cuanto a la agricultura, en cuanto a lo que ellos producían en aquel tiempo. Entonces, la época moderna o la etapa moderna empieza a dar ya signos de crecimiento. ¿Y cuál sería como el signo más grande del crecimiento de la edad moderna? ¿Cuál fue el invento que vino a hacer que desarrollara plenamente en ese tiempo el conocimiento y la educación? Sin duda fue la imprenta. Un alemán, me parece, Juan Gutenberg, crea este diseño de imprenta ya con tipos móviles, es decir, con teclas o con letritas que se pudieran plasmar en una hoja de papel, y de ahí empieza a evolucionar sustantivamente la historia. Y podemos decir que fue como lo que hizo desarrollar plenamente esos tiempos, porque empezaron a traducirse documentos que se escribían a mano. Muchos documentos estaban escritos a mano, pasaban días escribiendo, años escribiendo. Imagínense transcribir la Biblia a mano. Hay Biblias que están a mano de aquellos tiempos. Imagínense cuántas hojas de papel pudieron haberse utilizado, pero un día se imprimieron. Ya empezó ese desarrollo en nuestra sociedad. Por eso es importante conocer esta etapa moderna. Les digo, este es un recorrido que estamos haciendo en el inicio de las semanas. Más adelante tendremos la oportunidad de sentarnos un poquito más a estudiar uno a uno estos momentos históricos de la humanidad. La edad contemporánea comprende los últimos años del siglo XVIII, comenzando con la Revolución Francesa, el siglo XIX, el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Eso es lo que dice este concepto, pero más adelante nos vamos a dar cuenta de que ya entramos a otra era. Supuestamente nosotros estamos en la edad contemporánea todavía. Bueno, yo nací en esa edad, nací en 1964, en el siglo XX, entonces todavía me abarca un poco la edad contemporánea. Los acontecimientos ocurridos en los últimos 4 siglos sirvieron de transición de la modernidad a la edad contemporánea. Son los años en los que comienza la caída del débil sistema feudal y llega el capitalismo
en el que los intereses comerciales y económicos predominan. Ya hablamos hace un poquito de tiempo sobre la invención de algunas cosas, de la imprenta principalmente, pero durante la siguiente edad, digamos, durante la siguiente era, empieza ya el descubrimiento de muchas cosas. Se descubrió la energía eléctrica, Tomás Alva Edison. Se descubrió el pararrayos, Benjamin Franklin. Se empezó a inventar la televisión, los automóviles, las locomotoras, luego el radio, tantas cosas que con la invención de la electricidad se inventaron más cosas. Hasta la fecha no han dejado de inventarse tantas cosas. Más adelante haremos un trabajo sobre esas invenciones para que conozcamos todos los adelantos tecnológicos en distintas épocas, para que conozcamos todo lo que se ha dado. Pero más adelante dice, ¿qué ha sucedido? Estos inventos, cada quien se empoderó de ellos. En el país donde inventaban algo, pues el sistema capitalista compraba estos derechos de autor y lo vendía luego a la sociedad. Por eso es que no tenemos ningún invento que sea de servicio colectivo o que sirva para todos al mismo tiempo. Mucha privatización de las cosas. Por eso es que de repente caemos en decadencia, porque el sistema nos absorbe. Entonces, en aquel tiempo, por ejemplo, vendían los derechos o se robaban los derechos de un invento, lo patentaban y era propiedad y solo él lo podía distribuir. Y eso pasa todavía porque es un derecho derecho de autor. Sin embargo, la influencia, los países que más cosas han inventado, más cosas han logrado poner en el mercado, son los países más desarrollados. Ustedes ya se dieron cuenta de eso. Nosotros que producimos poco, pues no estamos en el marco del desarrollo todavía. Estamos en una lucha. Entonces, como pedagogos tenemos obligación también de crear algo diferente para desarrollar a nuestro país y para hacerlos crecer a nosotros mismos. Esta época contemporánea tiene bastantes etapas. En el caso de nuestro país, podríamos mencionar, por ejemplo, las revoluciones. Podríamos hablar un poco sobre, en su momento lo haremos, sobre la invasión de los españoles a nuestro país, que le hemos llamado de repente conquista. Así nos indican a nosotros en la escuela, nos enseñaron quién conquistó Guatemala. Ahora yo entiendo el concepto, ahora que ya estoy grande, que no fue una conquista, sino que fue una invasión. ¿Quién fue el país que invadió a Guatemala? Pues entonces ahora la respuesta ya la tenemos clara y de otra manera. Entonces, conocer un poco sobre la historia de la invasión, de la colonización, de la esclavitud de nuestros antepasados ante la corona española, sobre la independencia. ¿Quién hizo la independencia? ¿Quién fue el que inició la independencia en nuestro país? ¿Será que fue uno de los nuestros o fue uno de los criollos, es decir, de los españoles nacidos en nuestro país? Entonces, eso vamos también a estudiarlo. La independencia, luego, ¿qué ha pasado durante todos los gobiernos de 1821 hasta la fecha? ¿Cómo han ido evolucionando en pos del desarrollo? Verdaderamente hemos tenido en un momento determinado un crecimiento educativo, cultural, económico en nuestro país, en algún gobierno. Eso también es necesario estudiarlo y eso corresponde a la edad contemporánea. Es nuestra obligación conocer todos estos procesos. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo es la educación? ¿Cómo fue la educación? ¿Quiénes vinieron de primero? ¿Quiénes enseñaron? ¿Quiénes nos empezaron a formar para que hasta el día de hoy estemos en el nivel educativo en que estamos? Seguimos con las características generales de la educación en los albores de la cultura.
Yo me atrevo a decir de manera personal, este es un concepto propio, no sacado de ningún documento, que para mí ya entramos en otra era. Inclusive estuve analizando algunos documentos y algunos autores coinciden conmigo, solo que ellos ponen la era digital un poquito antes. Algunos autores asumen de que la era digital está iniciando allá por el año 1980. Posiblemente ya haya entrado por el uso de la computadora, de los celulares y de todo lo que atañe a la tecnología. Pero para mí, la era digital empieza en el año 2000, con el inicio del milenio. Dice el concepto que la educación digital supone el uso innovador de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje para, entre otros objetivos, generar experiencias de aprendizaje más motivadoras, ricas y personalizadas y adaptadas a las exigencias de este siglo. Entonces, pienso yo que es a partir del año 2000 en donde empieza a desarrollarse la tecnología de una manera exagerada, podríamos decir. Todo mundo tiene celular, todo mundo tiene una computadora, todo mundo tiene acceso a las redes, todo mundo sabe que es una red digital, todo mundo habla de WhatsApp, de Facebook, de cuánta cosa se habla en la tecnología, todo mundo la conoce ya. A partir del año 2000 empiezan a usarse los teléfonos inteligentes, también más adelantito, empezamos a tener acceso a muchas cosas, a empezar a indagar en el mismo teléfono alguna información que nos puede ser favorable para la educación, a guardar tareas, a empezar a escudriñar desde el teléfono tantas cosas. Entonces, la era digital para mí empieza en el año 2000. Pero me imagino yo, estamos en un cuarto, en un cuarto en donde tenemos la puerta semiabierta para dar acceso a la tecnología o a la era digital. Como que tenemos un poquito de temor y estamos viendo hacia afuera nada más. Nos atrevemos a utilizar un teléfono, pero no con muchas ansias. No nos atrevemos a leer un libro completo en una computadora. Yo he sido lector empedernido desde pequeño. He leído muchísimos, pero muchísimos libros de papel. Cuando a mí me indicaron, bueno, si también hay libros digitales, inclusive audiolibros, y que ya no querer leer, sino que ponerte los audífonos y empezar a escuchar un libro. A mí me parecía esto algo extraño, pero dije yo, bueno, es parte de la tecnología. Y empecé a descargar libros digitales y los leí en la computadora. Gracias a Dios me consiguieron una pantalla bastante grande para que no me canse mucho. Entonces, aquí leo mis libros. Bueno, ya estoy con la tecnología leyendo, ya no abro el libro. Obviamente, cuando me voy al campo y estoy bajo una sombra, pues tengo que llevar mi libro. Entonces, pero la tecnología y la puerta hacia la tecnología todavía está medio abierta. Me enseñaron muchas cosas de la tecnología, pero yo tenía un poquito de temor a decir, bueno, vamos a probar, a ver. Y ahí fui empezando yo a aprender cosas. Lo mismo estamos todos, pero hay gente, me imagino ustedes, quienes oscilan entre, podríamos decir, entre los 20, 21, 22 años, nacieron justamente en la era digital. Ya ustedes cuando le dieron un teléfono de niño, ya para ustedes, ya sabía. Yo imagínense, a mis 50 y tantos años, tengo que pedir auxilio a mis hijos, venir a ayudarme, venir a explicarme algo, ayudarme con algo. ¿Por qué? Porque yo todavía en esta era me estoy adaptando, mientras que ustedes nacieron en esta era. Pero les digo, todavía manteníamos un poquito cerrada la puerta a la tecnología. Cuando se abrió la puerta de par en par para la tecnología y para la era digital, estoy segurísimo que ustedes me acaban de contestar ahí en su casa. ¿Cuándo? ¿Sí? Cuando en el 2020 nos cayó la pandemia. Ahí fue donde decidimos abrir de par en par las puertas de la tecnología y ahora sí todo es digital, la educación es virtual
todo es así, hay que buscarlo allá, entonces ahí caímos nosotros en la cuenta de que era necesario abrir la puerta de par en par, y no solo la puerta, sino que también las ventanas, y hay que abrir todo lo que sea necesario para entrar a esta era digital. Estamos en ella. Si no fuera así, ustedes no estarían el día de hoy allá y yo aquí sin verlo. Estamos en la era digital y es parte también de nuestra cultura histórica y de las características generales de la educación en los albores de la cultura y justamente en el final o en el ocaso de la cultura. Hoy que estamos atardeciendo, ya estamos en los albores pasamos los albores de la cultura y pasamos al ocaso de la cultura. ¿Cuál es su preparación para el futuro? Lo que yo les decía hace un momento. ¿Cuál es su preparación? Seguir indagando, seguir preparándonos tecnológicamente para poder un día que esto ya sea más digital que otra cosa, pues la educación siempre llegue a todos los rincones. Este ha sido un breve recorrido por las características generales de la educación, que esto sin duda vamos a detenernos en determinados lugares en las semanas subsiguientes a este curso. Espero pues que estemos siempre atentos a todo lo que vamos a ir aprendiendo. Y en aquel momento, pongámosle la séptima, octava, no sé cuál semana yo esté con ustedes, a lo mejor estaré repitiendo cosas del día de hoy, no con el afán sino que de olvido, sino que con el afán de que ustedes lo asimilen y que lo tengan bien guardadito, que lo tengan ahí para siempre, como para remachar la tabla que nos va a permitir nadar hacia el futuro. Bueno, cambiando ahora sobre cómo eran las características, vamos a hablar un poquitito sobre los primeros educadores de la historia. ¿Cómo eran o quiénes eran los primeros educadores de aquel tiempo? Bueno, la educación estaba bajo la responsabilidad de los caciques. ¿Quién es el cacique? Este término se le designó a los jefes locales de las comunidades a partir de la expansión colonial española en América. El término fue empleado por los conquistadores para designar a las autoridades políticas indígenas sin atender a la diversidad de los sistemas políticos de América. Se empezó entonces a utilizar el término de cacique como el jefe de un grupo, como al principal de un grupo. Él era el encargado de la ley y el orden en un determinado grupo en aquellos tiempos. Pero él no solo tenía esa responsabilidad como jefe, sino que también tenía la responsabilidad de la educación. Obviamente, la educación que correspondía en ese momento. En las primeras tribus, la enseñanza era sobre la cacería, sobre la pesca. Entonces, los caciques, aparte de la enseñanza que el padre ya daba, los caciques eran los que continuaban con la enseñanza. También estaban los jefes tribales. ¿Quiénes eran? Eran como las personas que eran jefes de una tribu. Recordemos que los caciques eran los jefes de varias tribus, mientras que los jefes tribales eran los jefes puramente de una sola tribu. En un cacicazgo habrían bastantes tribus y habían pequeños o jefes de las distintas tribus. Ellos tenían también la responsabilidad de educar. Ellos también presidían el consejo de ancianos, de todo, como que se juntaban todos los jefes tribales en una reunión para determinar qué hacer con sus tribus en una determinada comunidad. Entonces se llegaba a acuerdos. Ellos eran los encargados del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ellos enseñaban constantemente lo que era necesario saber. También estaban los adivinos. Tenían todo el conocimiento oficial
y el pueblo recurría a ellos para calmar su ansiedad sobre el futuro, especialmente en tiempos de crisis. Los adivinos generalmente eran consultores de la astrología y de la astronomía. Eran observadores de los astros y estaban seguros, y todavía se mantiene en algunas culturas la creencia de que los astros rigen determinadas cosas en nuestra sociedad. Yo a veces hasta estoy de acuerdo con estas ideas, que los astros rigen de repente determinadas personalidades en nosotros mismos. Bueno, los adivinos, que eran los estudiosos de los astros, estaban bien convencidos que los astros eran quienes condicionaban nuestra forma de vida, y se podría predecir el futuro a través de la observación de los astros. Entonces, los adivinos tenían ese conocimiento y eran también quienes enseñaban, eran también quienes instruían. Un ejemplo de los adivinos se puede plasmar está plasmado en la Biblia, y hay muchos más, pero de repente se me viene uno a la mente durante el nacimiento de Jesús. Dice la Biblia que una estrella fue la que guió a los adivinos o a los sabios, a estos tres reyes que, según investigaciones y estudios, no eran reyes, sino que eran nada más adivinos o personas estudiosas de los astros, y que se dieron cuenta de que más allá iba a haber un acontecimiento extraordinario. ¿Quién los guió? Una estrella. Entonces esto significa que sí estudiaban las estrellas los adivinos para poder predecir un posible futuro. Entonces, ellos acudían a los adivinos y eran quienes les enseñaban a ellos sobre el arte de la adivinación y sobre otras cosas. También estaban los sabios, o sea, los filósofos antiguos, con profundos conocimientos en una materia, ciencia o arte. Ya tendremos la oportunidad de estudiar a los grandes filósofos griegos, Aristóteles, Platón, a todos los que podamos abarcar en su momento. Ellos también enseñaban. Y muchas personas que son sabias, que saben, a veces confundimos el término adivino con sabio. Sabio es el que sabe, adivino es el que adivina o el que pretende predecir el futuro. El sabio es aquel que estudia constantemente y que sabe mucho. Nosotros podemos ser sabios también, podemos tener la capacidad de saber muchas cosas, no saberlo todo, porque eso es imposible, pero saber. Entonces, a medida que estudiamos, a medida que nos documentamos, a medida de que escudriñamos y a medida de que investigamos y ponemos en práctica todo aquello que aprendemos constantemente, nos convertimos en sabios. ¿Quién no va a querer saber bastante? Yo, por ejemplo, mi vida es querer saber, querer dominar de diferentes temas, y me encargo yo de procurar aprender sobre política, sobre deporte, sobre lo que sea necesario para poder yo entablar conversaciones. A mí me preocupa constantemente las comunicaciones de los jóvenes, o sea, ¿de qué platican ellos? Pues, en el tiempo de mi juventud, nosotros hablamos de poesía con las muchachas cuando nos sentamos en un determinado lugar a compartir. En aquellos tiempos se le llamaba confidente a un sentadero en el parque, y nos sentábamos a platicar. ¿De qué hablamos? De poesía, de música, de aquellos tiempos. Ahora a mí de repente me preocupa de qué hablan. A lo mejor tienen un tema de conversación que yo no conozco, pero saber significa aportar. Por eso nosotros debemos de saber muchas cosas para poder compartir. Como estudiantes, como profesionales, tenemos que estar capacitados para entablar cualquier comunicación con los demás. Entonces, todavía no pierde la vigencia ser sabios. En aquel tiempo, los que más sabían eran los que enseñaban. Sus conocimientos en distintas materias, en la ciencia y en el arte, enseñaban a pintar, enseñaban a dibujar, enseñaban arquitectura, enseñaban arquitectura, todos los artes, música, enseñaban a bailar, o sea, todo lo que fuera necesario enseñar, porque ellos conocían mucho de eso. Pero viene otro grupo de personas que fueron educadores también, que son los frailes.
Estos son los que la iglesia propuso. ¿Se acuerdan que ya hablamos sobre la Edad Media y el Renacimiento? La iglesia empezó a poner parte también fundamental en la educación y dijo, bueno, voy a preparar algunos frailes para que estos lleguen a las escuelas. Y la iglesia presentó la alternativa de sus educadores como sacerdotes o personas que iban a servir para la educación. Los frailes son los integrantes de las órdenes religiosas que surgieron en el siglo XVIII. Estos frailes llevaron la educación a los distintos lugares. Al principio era una educación religiosa que pretendía que muchas personas, por supuesto, llegaran a la iglesia o que se formaran como sacerdotes y que más adelante pudieran cumplir su papel como evangelizadores en aquel tiempo. Se dio durante la invasión de Guatemala, que vinieron los sacerdotes y los frailes junto al invasor, junto al conquistador, y entonces ahí empezaron a llegar a América Latina muchas personas con la filosofía de la enseñanza de la Biblia, y ahí es cuando llega el cristianismo a nuestros países. El fraile entonces jugó un papel muy importante en la educación también en aquellos tiempos. Y hasta la fecha, todavía hay colegios que tienen algunos sacerdotes y frailes que ejercen la labor docente. Muy buenos, por supuesto. Yo soy amigo con un sacerdote jesuita que mis respetos para la educación de la comunidad de los jesuitas y de esa orden. O sea, saben mucho, son muy sabios. A mí me encanta leerlos y me encanta compartir, inclusive visitar a un amigo que es sacerdote jesuita, porque cada día que yo hablo con él, aprendo cosas nuevas. Al igual que cuando yo voy al campo y hablo con una persona sabia de la comunidad, yo aprendo cosas nuevas, porque esa es mi misión, aprender y poder compartir con los demás lo que yo aprendo. Ellos fueron entonces, podríamos decir, los primeros educadores de la historia. Pero ¿cuáles eran los temas educativos iniciales? Como quien dice, las asignaturas o las materias o las clases, ¿cuáles eran? Aquí estamos, voy a presentarles algunas que se practicaban al principio, como la cacería. Yo me atrevía, ayer les compartía a los jóvenes estudiantes del día de ayer que podía existir cacería 1, cacería 2, cacería 3, cacería 4 y hasta cacería 5 en aquel tiempo. ¿Qué es la cacería entonces? Se denomina cacería a la actividad y al resultado de cazar, la búsqueda y persecución de animales con el fin de atraparlos o matarlos. El hombre prehistórico se dedicaba a la cacería como método de subsistencia. Aquellos seres humanos primitivos vivían de la caza, la pesca, la recolección de vegetales, frutales, semillas y hongos. Eran los padres que enseñaban esa labor. Bueno, ¿cómo se enseñaba la cacería entonces? Me imagino que habían principios de cacería, o sea, no era solo, bueno, vamos a ir a matar un mamut de entrada y vénganse todos, no, tenían que haber preparado desde el principio al niño. De repente enseñarle desde el principio cómo se lanzaba una piedra. Podríamos decir que eso estaba en el curso de cacería 1, lanzar una piedra. Luego utilizar una especie de honda o alguna cerbatana o alguna flecha, alguna lanza o algo que se hayan inventado en ese momento. O alguien de repente tomó un palo y dijo, ve con este palo, entonces, y le sacó punta y desde ese momento se convirtió en una lanza. Y luego, para más grandecitos, me imagino ya de 10 años, ya en la cacería, pues ya con sus flechas, ya grandecitos, cuando ya eran adultos, pues ya eran capaces de matar un mamut o de matar un venado grande. Entonces, mientras tanto, en la categoría de principiantes, me imagino yo, en la cacería, matando una tortolita en el monte con una piedra. Entonces, ese es el proceso de enseñanza. Así se enseñaban esos temas educativos desde el principio.
en las asignaturas anteriores. Hago estas analogías para que entendamos lo que yo pretendo decirles, para que ustedes me entiendan lo que yo pretendo decirles y no quedando nada más con la diapositiva, sino que con un poquito así de la experiencia, y de repente pareciera que fuera jocoso esto, pero es una realidad. También está la clase de astronomía, que es la ciencia que busca explicar todo lo que observamos en el universo. Es la ciencia natural que estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos las estrellas, los planetas, los satélites naturales, los asteroides, cometas, los meteoroides, la materia interestelar, las nebulosas, la materia oscura, las galaxias y demás, por lo que también estudia los fenómenos astronómicos ligados a ello. Si vemos el concepto que les acabo de leer desde la mitad hacia abajo, es la astronomía moderna. Pero en aquellos tiempos tenemos para hablar mucho sobre lo que nuestros antepasados estudiaron de la astronomía. Entonces, este era un tema fundamental porque todo se suponía que estaba regido por los astros. Por lo tanto, habría que conocerlo. Yo indago mucho en relación a la cultura egipcia, a la cultura maya y a la cultura inca, que tienen mucha similitud. Si nos damos cuenta, las pirámides que están en nuestro país, en el caso de Tikal, son templos que también son observatorios meteorológicos. Sirven para observar las estrellas. Entonces, nuestros antepasados estudiaban profundamente la astronomía y era una obligación esta asignatura poderla enseñar a los demás. Tenía relación con la cultura inca, que también tiene sus propios observatorios. La cultura egipcia, que también tiene sus propios observatorios. Entonces, podíamos decir que la astronomía era una obligación aprenderla en las primeras comunidades. Esos eran los temas importantes de aquel tiempo. Pero luego venía un complemento también de la astronomía, era la astrología, que se denomina el estudio de la posición y los movimientos de los astros y su influencia en las personas y los acontecimientos del mundo. Hace un momento les comentaba sobre la astrología, sobre la importancia. Los adivinos estudiaban la astrología y la astronomía. ¿Para qué? Para determinar algunas conductas que los seres humanos tenemos o en aquel tiempo tenían. Ellos podían predecir, por ejemplo, los eclipses ahora, pues no es difícil predecirlo con tanto instrumento tecnológico con que se cuentan, con tanto laboratorio, con tanto análisis, pero imaginemos que hace muchos años ya se podía detectar un eclipse. Claro que lo asociaban con cosas malévolas, había necesario hacer algunas cosas para evitar repercusiones en un eclipse. Hasta la fecha se tienen esos conceptos que yo hasta estoy de acuerdo, como les digo. Cuando una persona está en estado de gestación, puede tener repercusiones en un eclipse. Pues si a mí me lo preguntan, yo no les puedo decir que no, ni tampoco les puedo decir que sí. Yo debo tener una base científica para asegurarlo, pero en base a la experiencia tradicional y a las costumbres y tradiciones y culturas que identifican a cada pueblo, yo les puedo decir que sí, porque yo conozco gente que ha sido afectada en ese sentido. Y yo le pregunto a mis parientes que son justamente de origen xinca, inmediatamente pues van a acudir a su cosmovisión xinca y me van a indicar sí, es cierto. Entonces, por costumbre, por tradición, yo debo de creerlo. Entonces, si de repente hay una influencia, pues esta era una de las asignaturas que antes se impartía también, la astrología, esa relación que existe entre los astros y la vida cotidiana, en los acontecimientos del mundo. Eso se enseñaba como parte de un pensum de estudio. Entonces, la cacería, la astronomía, la astrología eran parte del pensum de aquellos tiempos. La gramática
cuando se empieza a gesticular los idiomas, cuando empiezan a crearse las palabras, cuando se da el poder escribir, entonces surgen ya temas educativos más avanzados, como la gramática, que es parte de la lingüística, que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, así como la manera en que se combinan para formar oraciones. Esto lo conocen ustedes, incluye la morfología, la sintaxis y ciertas escuelas incluyen también la fonología, que es parte también de la gramática, cómo escribir, cómo hablar bien. En el curso de lengua y literatura que yo he impartido en la universidad, he tratado desde el inicio sobre la importancia sobre el hablar bien y escribir bien. ¿Para qué? Para que el receptor nos lea bien y nos escuche bien. Si escribimos bien, el que recibe la información de nuestros escritos lo va a leer perfectamente. Si hablamos bien, el receptor de forma oral me va a escuchar bien y me va a entender bien. Entonces, es parte justamente todo esto de la gramática. La lingüística juega un papel muy importante en todo el desarrollo del conocimiento hasta estos momentos y seguirá por el resto de los días. También se enseñaba matemática. Ya ustedes conocen el concepto de la ciencia de los números, de las relaciones que se establecen entre ellos. Todo lo que tenga que ver con la matemática se enseñaba. ¿Cómo se enseñaba? Pues de distintas formas. Al principio me imagino contando piedritas, contando palitos, enseñando la relación, dibujando un venadito, dos venaditos, tres venaditos. Empezó a crearse los números. Recordemos que tenemos indicios fundamentales en nuestras culturas, principalmente en la maya. Por ejemplo, ¿qué hubiera sido si no conocieran de términos matemáticos, de cálculos matemáticos? Recordemos que nuestras culturas antepasadas, en el caso nuestro, los mayas, inventaron un calendario matemático perfecto. ¿Y cómo lo lograron? A través de la observación de los astros, a través del conocimiento de las matemáticas, cómo iban ellos a calcular los movimientos de la Tierra alrededor del Sol, cómo iban ellos a calcular los movimientos de la Luna alrededor de la Tierra. Entonces, todo esto debió haber sido objeto de una observación en las asignaturas anteriores que les mencionaba sobre la astrología y la astronomía. Y por supuesto, colocar junto a ellas la matemática. Tenemos mucho tiempo para hablar de esto, pero yo, como a mí me encanta recordar lo que leo, entonces la matemática sin duda formó parte en las diferentes culturas anteriores para el desarrollo de grandes inventos que hasta la fecha contamos con ellos. Se estudiaba también la historia. Ya ustedes conocen el término historia, el estudio del pasado, pero ¿para qué? ¿Para qué estudiamos la historia? Ya lo decía al principio, la historia siempre se estudia para mejorarla o para no cometer los mismos errores históricos que en un momento se han cometido. La historia es fundamental. En aquellos tiempos, imagino yo, que la historia la utilizaban, por ejemplo, si en un año se les dio bien el cultivo, utilizar los mismos mecanismos de siembra que utilizaron en ese momento para el año siguiente, para ir mejorando. Pero si por azares del destino les fue mal en un cultivo en un año, el próximo año van a procurar no cometer los mismos errores que cometieron en la siembra del año cuando sucedió lo que le sucedió mal. Entonces, para eso sirve la historia, para corregir los errores. En cuanto a la historia de nuestra sociedad, en cuanto a la historia sociológica de nuestro país, por ejemplo, el conflicto armado, que muchos de ustedes conocen, y si no lo conocen, lo vamos a estudiar también,
¿Por qué surge el conflicto armado en nuestro país allá por la década del 60? Por las inconformidades de la población ante la pobreza extrema en que se vivía, en donde los recursos naturales estaban acabando, en donde los recursos naturales estaban vendiendo, cuando nuestras tierras estaban pasando en manos de los extranjeros. Entonces, hubieron revoluciones. Lamentablemente, se hizo de manera violenta. Eso que sucedió no debería de volver a repetir jamás en nuestro país. Que ya no hayan más masacres, que ya no haya más deterioro social, que ya no hayan más injusticias, que ya no haya más dolor, que ya no haya más muerte. Pero ¿hay o no hay? Ustedes hagan su propia evaluación y de repente podemos discutir cuál podría ser la solución. Bueno, la responsabilidad de las autoridades tal vez, la responsabilidad de nuestras autoridades locales. ¿Qué hacemos nosotros desde donde estamos? Desde el país, desde el departamento, desde el municipio, desde el barrio, desde la aldea, desde la comunidad, desde el cantón. ¿Qué hacemos? Estamos organizados como COCODES. Ayudémonos mutuamente para el desarrollo de nuestras propias comunidades, para evitar caer nuevamente en los errores del pasado. Por eso es importante la historia. El derecho, conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones es fundamental para el crecimiento de nosotros mismos. El derecho al conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. ¿Ves el concepto que traté de ajustar de derecho en esta diapositiva? ¿Por qué se enseñaba el derecho en aquellos tiempos? ¿Y por qué se sigue enseñando? Porque lo del derecho no ha perdido vigencia. Como la gramática, quise separar las diapositivas con aquellas asignaturas un poquito más antiguas y las asignaturas que aún siendo temas educativos iniciales, también se siguen practicando. Y estos de mucha trascendencia, porque la gramática, la matemática, la historia no se deja enseñar. Y sobre todo el derecho, para conocer nuestros derechos y también nuestras obligaciones. Conocemos la Constitución Política de la República de Guatemala de una manera, pero calidad, la conocemos todos. Sabemos qué dice el artículo 1, qué dice el artículo 6, cuál es el que trata sobre la libre emisión del pensamiento. El artículo 35 de la Constitución establece la libertad de prensa. ¿Cuáles son los artículos que están vinculados a la educación? El artículo 71 en adelante, los conocemos. El derecho a la educación, el derecho a la educación de personas especiales también conocemos esos derechos. Entonces, como docentes, por lo menos, escudriñar la Constitución de la parte educativa. Vamos con ella. Yo los invito a conocer nuestros derechos, a nuestra ley. Ahí la podemos empezar a escudriñar. La ley de educación nacional, fundamental también como una ley de derecho. ¿Cuáles eran los métodos educativos iniciales? Los métodos de enseñanza más antiguos se encuentran en el Antiguo Oriente, en la India, China, Persia, Egipto, así como en la Grecia antigua. La similitud educativa entre estas naciones radica en que la enseñanza se basaba en la religión y en el mantenimiento de las costumbres y tradiciones de los pueblos. Esos eran los métodos. Generalmente se utilizaba todo lo relacionado con la enseñanza religiosa. En todos los países se coincide. Recordemos que el Medio Oriente o los grupos que practican una religión diferente a la nuestra, al cristianismo, por ejemplo, el Islam tiene su propio documento,
el Corán, que es su libro sagrado, al igual que la Biblia, y existe una gran similitud entre la Biblia y el Corán. Y yo se los digo porque como yo ya les dije que soy bastante lector, he leído bastantes capítulos del Corán y he visto alguna similitud sobre lo que se enseña. Entonces, por eso es que se parece en determinado momento la cultura filosófica de la religión, de la teología del Islam con la teología cristiana. En muchas cosas se asemejan. Entonces, esos eran los métodos a través de las parábolas, a través de la enseñanza personalizada, algunos métodos educativos iniciales que se enseñaban. Pero lo que servía eran los signos en la escritura. En el principio, la escritura era un sistema de representación gráfica de un idioma por medio de signos de trazos o grabados sobre un soporte. En tal sentido, la escritura es un modo gráfico específicamente humano de conservar y transmitir información. Por eso descubrimos en algunas cavernas, podemos ver ahora con la información que nos facilitan los historiadores, que en algunas cavernas hay figuras o signos o dibujos que representan la escritura. Ahí viene la escritura cuneiforme, los jeroglíficos que antes hacían para ejemplificar determinada acción o determinada historia. Esa es la forma como se enseñaba a través, en el principio, a través de signos, a través de dibujos. Dibujaban un venadito, un conejito, un mamut, o lo que habían cazado en su momento, lo dejaron plasmado en esos dibujos rupestres de la historia de nuestra humanidad. Luego, pues, también se hizo práctica del positivismo filosófico, que es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia. Ya hablamos bastante sobre esto. ¿Cómo se transmitía el conocimiento? De generación en generación. ¿A través de qué? A través de la experiencia. Lo que sabían nuestros antepasados, lo trasladaron a nosotros a través de su experiencia. Durante los primeros años era la familia y no el Estado la que debería velar por la formación del niño, que sobre los 7 iniciaba su vida escolar. A los 17 años comenzaban los que podían a frecuentar el gimnasio, una especie de escuela superior donde completaban la educación intelectual y física, o si no, se preparaban para el ejército, como lo mencionamos anteriormente. En conclusión, la historia de la educación va de la mano de la evolución del ser humano. No existe ninguna sociedad, por primitiva que sea, en la que no se presente la educación, comenzando por la transferencia de simples saberes conocidos a las nuevas generaciones, por la perpetuidad continua, hasta el establecimiento de hábitos y costumbres, desembocando en culturas complejas, transformadas en sociedades. En las culturas y sociedades no se presenta únicamente tradiciones y sincretismos, sino que todo esto se convierte en una gama de concepciones religiosas, filosóficas, tecnológicas, que son la base de las idiosincrasias de cada país. Podríamos asegurar que la educación asume su origen en las comunidades primitivas y el punto de referencia lo encontramos cuando el ser humano pasa de vivir un estilo de vida nómada a establecerse y ser sedentario, donde ya se beneficia de las primeras labores como la caza y la pesca, la agricultura y la recolección de sus alimentos y sobre todo de su supervivencia. Quiero agradecer de manera muy especial el valor de su atención en este primer día de clases, en esta semana. La verdad es que me siento muy satisfecho de haber compartido con ustedes esta clase el día de hoy. Me siento alegre. Esta hora y media pasa pero volando cuando a uno le gustan los temas y queda uno hasta con deseos de seguir. Quiero desearles un feliz día, una feliz semana, que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.